Buen día, hermanos. Cristo vive. Hoy celebramos el día más importante de toda la historia, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora muchas veces concentramos nuestra teología en la muerte de Jesús. Y con razón. Fue en la cruz que se inmoló para pagar nuestra pena de muerte, que todos merecemos. En su muerte pagó nuestra deuda de pecado. Ahí fue nuestro Cordero de nuestra Pascua. Pero ¿alguna vez te has preguntado si la crucifixión era tan importante? ¿Por qué los primeros cristianos apartaron el día domingo como un día especial para congregarse y no el viernes? A un principio, hasta la conversión de Cornelio en Hechos 10, todos los hermanos eran judíos, y su día de descanso y culto especial era el sábado, como Dios había mandado en la ley de Moisés. Pero los cristianos desde muy temprano reconocieron el día domingo como un día especial. A veces parece que nuestro interés en la resurrección es más a un nivel emocional, pues nos identificamos con la tristeza y el choque y todo lo que estaban sufriendo los discípulos al ver su amigo morir, con sus sueños de ser parte de un reino, y al tercer día ver que resucitó, estaba vivo, volvió a estar con ellos. Qué linda experiencia. Creo que todos nos encantaría experimentar algo así en nuestras vidas, ¿no? Pero la resurrección es mucho más allá de eso. De verdad es el hecho céntrico de nuestra teología. La resurrección es la clave para entender todo lo que creemos acerca de Jesús. Para comenzar nuestro estudio, quiero leer parte del capítulo 15 de 1 de Corintios. En este capítulo, Pablo está argumentando para corregir una herejía que había entrado en esta iglesia de Corinto. En la filosofía griega, como creo en toda filosofía, en cualquier cultura, se discutía mucho lo que pasa con la gente después de la muerte. En su religión griega, la perspectiva era que todos iban al inframundo o Hades y ahí quedaban andando, paseando, sufriendo y no creían en una vida eterna, una vida después de la muerte. Y eso había entrado en la iglesia. O tal vez unos hermanos recién convertidos seguían aferrados a esas doctrinas. Entonces Pablo les explica cómo es este asunto de la resurrección. Vamos a leer los primeros versículos. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también,
Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. El apóstol Pablo les recuerda a los corintios los 4 verdades que formaban la base de su enseñanza. Todo su evangelio, sus buenas noticias, se basaban en 4 hechos. 1, Cristo murió. Segundo, Cristo fue sepultado. Después, Cristo resucitó. Y por último, Cristo apareció vivo a muchas personas. Entonces, volviendo a recordarles estas verdades, sigue argumentando la importancia de la verdad de la resurrección. Y vamos a retomar la lectura en versículo 16. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¡Qué terror! ¿Cómo puede ser? Si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil. O como dice en la Reina Valera, nuestra fe es vana, carece de valor, no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, estamos todavía en pecado. No hay esperanza. Es decir, que la muerte de Jesús no significa nada sin la resurrección. ¿Por qué? Vamos a Romanos capítulo 1. Vamos a dar unos pasos por esta otra carta de Pablo a los romanos, comenzando con los primeros versículos en el saludo. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Lo captaste? Fue demostrado que era el Hijo de Dios por la resurrección. 2 veces el Padre proclamó que Jesús era su Hijo. Primero en su bautismo en el río Jordán. Segundo en el monte de transfiguración. Pero Pablo dice que por medio de la resurrección, Dios demostró que era su Hijo. La vida y el ministerio de Jesús eran especiales, sí. Su nacimiento era extraordinario. Tenía una capacidad desde su niñez para entender las Escrituras. A sus 30 años más o menos comenzó su ministerio.
y comenzó a hacer milagros. De agua hizo un buen vino. Multiplicó comida para proveer a las multitudes. Iba sanando cojos, ciegos, leprosos incontables. Y aún resucitó a personas muertas y les dio vida nueva. Pero nada de eso significa que era más que un profeta de Dios. Personajes como Isaac, Samuel, Sansón y otros nacieron de manera no tan natural. Los profetas del Antiguo Testamento, especialmente Moisés, Elías, Eliseo, y también los apóstoles del Nuevo Testamento, hicieron milagros muy parecidos. Hacían las mismas cosas. La diferencia es que todos ellos murieron y quedaron ahí. Al resucitar a Jesucristo, Dios afirmó todo lo que Cristo había dicho de sí mismo, mostró que había aceptado su sacrificio, y la resurrección probó que Dios, en su justicia, estaba satisfecho. Entonces, la resurrección de Cristo es la clave de nuestra justificación. Si no hubiera resucitado, estaríamos todavía en nuestro pecado, como ya hemos leído en 1 Corintios 15, 17. Vamos a saltar unos capítulos hasta capítulo 4 de Romanos y vamos a leer el último versículo, 4:25. Hablando de Cristo, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Nuestra justificación depende de la resurrección. Al creer en Jesús y el sacrificio que Él hizo en nuestro lugar, quedamos completamente justificados, sin mancha alguno, a los ojos de Dios. La resurrección es la clave para entender nuestra justificación. Nuestra posición delante de Dios ha cambiado completamente. Antes éramos muertos en el pecado, pero ahora somos vivos. Pero no termina ahí. La resurrección de Cristo no provee solamente para nuestra justificación, cambiando nuestra posición con Dios, sino también sirve para cambiar nuestra práctica, es decir, nuestra santificación. Esto es el proceso de madurar en nuestra fe y cada vez ser más y más como Jesús. Vayamos a Romanos capítulo 6, donde Pablo explica que Cristo acabó con el poder del pecado. Y vamos a leer desde versículo 7. Pues cuando morimos con Cristo fuimos librados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Ahí Pablo nos da el
trasfondo teológico para nuestra santificación. Cristo murió al pecado y tiene una vida nueva, igual como nosotros. De la misma manera que nosotros morimos con Cristo, también vamos a vivir con Él. Pero no lo deja ahí. Pablo sigue, porque falta la aplicación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces seguimos en versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. El poder del pecado sobre nosotros ha sido quebrado. Somos vivos en Cristo. Ahora tenemos el poder para vencer la tentación y no caer por los deseos pecaminosos que esta carne todavía tiene. De la misma manera ya vivimos por medio de la gracia y no por ley. En Cristo tenemos libertad. Saltemos a capítulo 8 para cerrar este punto de santificación. Vamos a leer los primeros versículos. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder de pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. La ley no tiene poder ni para santificarnos ni justificarnos. Solo trae condenación, porque muestra cuán pecadores somos. Pero ya no somos condenados. Me encanta ese primer versículo de capítulo 8. Es tan rico para mí el hecho que yo ya no soy condenado para nada. Y como dice en versículo 2, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado. ¿Qué verdad más maravillosa? Que yo, un hombre común, vil, pecador tanto por naturaleza como por práctica, pueda ser completamente justificado ante un Dios santo. Tengo poder para vencer esta carne con sus deseos pecaminosos y vivir una vida recta. No lo podía hacer antes. Estaba muerto en mis pecados, pero ahora soy vivo en Cristo. Todo porque Cristo murió y resucitó. Pero no termina ahí. Hemos hablado hasta ahora de nuestra justificación, que es un cambio de posición delante de Dios. De un pecador
a un santo. Hemos hablado de nuestra santificación, que es nuestra práctica de dejar el pecado y vivir más santo cada vez. Pero hay un paso más para que nuestra salvación sea completa. La resurrección también nos va a libertar de la presencia del pecado. En el momento de nuestra glorificación, ese es el último paso. Para verlo, vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 15, donde comenzamos este pasaje tan rico de enseñanzas sobre la resurrección. No tenemos tiempo para considerar todo, pero les animo a seguir estudiando y averiguando los argumentos de Pablo en este punto. Vamos a leer desde versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Ya que Cristo fue resucitado, todos los que morimos en Él también vamos a ser resucitados a una nueva vida. Cristo fue el primero y nosotros lo seguimos. Quiero terminar leyendo los últimos versículos de este capítulo para cerrar este punto y mostrar la grandeza de nuestra esperanza. Comenzando en versículo 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Hermanos, servimos a un Cristo vivo. Ya no está colgado en esa cruz. Ya no está muerto. Él vive. Ha sido resucitado con poder, demostrando que es el Hijo de Dios, que Dios ha aceptado su sacrificio para darnos justificación delante de Dios, para hacernos santos, tanto en posición como en nuestra práctica, día a día creciendo hacia la madurez en Cristo. Y algún día, por esa resurrección, vamos a compartir con Cristo en la vida eterna que Él mismo nos prometió. Hermanos, esa es la esperanza que tenemos.
Que Dios me los bendiga.